Pues vamos a dar comienzo a esta presentación de hoy, sábado 20 de febrero. Presentación que va a correr a cargo de Julián Díaz. A Julián le vamos a oír, pero solamente le vamos a ver en foto, porque bueno, pues había unos problemas de conexión y al final pues hemos optado por oírle, lógicamente, ¿no? Previamente a Julián va a hacer una breve presentación, John Ruiz Gómez, que es el director general del Museo Marítimo de Bilbao. Tanto John como Julián pues han sido presentados por María Saavedra y desde luego pues ha sido también un acierto. Os animo a todos a que sigáis trayendo amigos a la tertulia y enriqueciéndola, como ha hecho María con John y con Julián. Bien, Julián, voy a poner la foto de Julián ya, a ver si puedo, compartiendo pantalla. Pues aquí tenéis a Julián Díaz. Él comenzó la carrera de Derecho en Deusto, hizo 3 años y la abandonó. Yo creo que veremos al final que fue una buena decisión. Igual hubiera sido un magnífico abogado. También para los aficionados al fútbol decir que nació en Baracaldo, que creo, por tanto, que es paisano de Javier Clemente, que no tiene nada que ver en esta presentación, por supuesto. Bien, Julián comenzó a trabajar a finales de los 80 y en los 90, ya en el campo de la museografía, con temas también en el campo del audiovisual. Comenzó trabajando en temas de consumo con el grupo Eroski, pero cultivó enseguida otros ámbitos, como los de la interpretación de la naturaleza, y desarrolló varios proyectos de centros de interpretación en Vizcaya, el de Urquiola, en Navarra el de Arteta, en Navarra también el de Roncal, una exposición en el Museo Nacional de Ciencias sobre Atapuerca en el año 99, viviendo con volcanes, es decir, temas ligados, como vemos, a la naturaleza y a su interpretación, y también temas muy ligados con la cultura, con el patrimonio, a destacar una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 2006, año del 5º centenario del Quijote, el Quijote Multimedia, y en fin, un sinfín de proyectos de gran atractivo: el Centro de Interpretación del Castillo de Santa Catalina en Jaén, otro proyecto ligado a la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Hispánica, obras maestras de la Biblioteca Nacional, una exposición sobre el Centro de Interpretación de la Casa de Víctor Hugo en Pasajes, donde está ese astillero del que nos hablaba a Gote el otro día, y diferentes pues también producciones audiovisuales en el Museo Arqueológico de Bilbao, en el Museo Nacional Reina Sofía, como vemos en los principales museos e instituciones culturales españolas, también en el Centro de Interpretación de la Universidad de Alcalá, en el Valle de Arán, en Aquitania, en Francia. En fin, muchísimos proyectos, otro en el campo de la moda, en el año 2012 Fundación Mafre de Madrid, Jean-Paul Gaultier, y desde 2013 pues se dedica a la investigación de temas relacionados con la primera circunnavegación, y sobre este tema ha iniciado una saga de novelas, van 2 publicadas dentro de esa saga que se llama Sangre y Especias, y está preparando una biografía de Juan Sebastián Elcano y una novela para adolescentes sobre Juan de Zubileta. Y para terminar esta presentación, pues escojo una frase de él mismo, y que dice que es, en resumen, una vida dedicada a sacar adelante proyectos expositivos por toda España, yo añadiría, y parte del extranjero. Julián en unos minutos pues va
hablarnos, iba a hablarnos sobre el Cano, pero él ha preferido cambiar un poquito la presentación y sacar a colación temas interesantes y temas polémicos de la circunnavegación. Y, en fin, antes de que Julián nos hable, voy a ceder la palabra a Jon Ruiz Gómez, que, como digo, es el director general del Museo Marítimo de Bilbao, museo que creo que, además, después de estas tertulias y de este año, de estos años, Magallanes Elcano, pues se convierte para todos nosotros casi en una obligación a visitar a quienes no hayáis estado. Pues Jon, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por traernos a Julián y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, gracias a todos. Brevísimamente, simplemente 2 minutos para poner en contexto la ponencia de Julián. Decir que en el Museo Marítimo de Bilbao, en el año 2019, acogimos una exposición biográfica sobre Juan Sebastián Elcano, titulada Juan Sebastián Elcano tras la huella. La exposición se articula en 2 niveles. Por una parte, un nivel documental que tiene decenas de documentos del Archivo Histórico de Euskadi, del Archivo General de Indias, del Archivo Provincial de Sevilla, Archivo de Torre do Tombo, Bibliotecas Nacionales de España, Francia, Portugal, en fin, una infinidad de fuentes documentales que rastrean desde que nace, circunnavega, hace la segunda expedición y fallece Juan Sebastián Elcano. Hay infinidad de documentos que responden a preguntas muchas veces provocativas, realizadas por Julián. Luego veréis por qué. Le gusta mucho buscar el matiz un poco polémico, anecdótico, buscar la vuelta, que la persona que lee el documento pueda por sí misma sacar ciertas conclusiones. Se plantea también un módulo específico para Vizcaya. Es una expedición que, como todo el mundo sabe, tiene multitud de agentes, multitud de protagonistas. A nosotros nos toca poner un poco en valor que 3 de las 5 naos tienen origen en Vizcaya, que muchos de los marinos tienen origen en Vizcaya, algunos de los que vuelven también. Mucha de la tecnología, cada uno le compete poner en valor lo suyo, pues a nosotros nos toca la parte de Vizcaya, pero también hacemos mucho hincapié en el carácter coral de la expedición. Julián huye de las hagiografías, de hablar solo de Magallanes Elcano. Evidentemente hablamos de Magallanes Elcano, pero hablamos de muchísimos otros aspectos que participan en la expedición. Digamos que por una parte, de la parte documental, como esta parte para el público general puede ser, digamos, un poco drogadura, en el centro de la sala, que son 400 metros, incluimos infinidad de cuestiones prácticas de interés. Cómo comían, cómo vestían, cómo navegaban, qué culturas conocen, qué papel tiene la mujer en aquellas culturas, qué papel tienen diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, de algún modo, se complementa muy bien la parte documental con la parte más anecdótica de cómo era la vida en aquel momento. Todo esto se hila con una audioguía gratuita en 4 idiomas, que, por cierto, está descargable en la página web, con lo cual, si alguien tiene interés en conocerla, la puede conocer. Y, por fin, en un libro que ya está publicado, tanto en euskera como en castellano, con la biografía de Juan Sebastián Elcano, escrita por Julián Díaz, de un modo tremendamente interesante, ameno y curioso. Y no exento de rigor, por cierto. Entonces, este es el pequeño contexto que yo quería hacer. Invitar a todo el mundo al Museo Marítimo de Bilbao. Efectivamente, merece la pena la visita. Se puede complementar, como antes decíais, con otros aspectos, como en Pasaya o como el propio Aquarium de San Sebastián, que también está involucrado en esta exposición que ahora presentamos. Y bueno, disfrutar de la exposición de Julián. Entrad un poquito en la polémica. Conviene a veces poner patas arriba las cuestiones para debatirlas en profundidad. Y sin más, agradeceros una vez más la presencia aquí. Saludos. Pues muchas gracias, Jon, y desde luego pues recogemos esa invitación a visitar el museo y vamos a ver si el COVID ya nos va dejando más libres y esa anhelada excursión al norte, a Pasajes o Pasaya, ¿no? Y también a Bilbao, en fin, a visitar todos esos lugares tan vinculados a Elcano y a este tema que nos apasiona. Y bueno, pues ya sin más y dando la bienvenida a quienes os habéis unido justo cuando habíamos ya comenzado, pues doy la palabra a Julián y repito que no vamos a tener su imagen de vídeo y lo que vamos a hacer es poner su fotografía mientras él nos saluda y procede a la
presentación. Aquí creo que veis ya a Julián, y Julián, adelante, tienes la palabra. Problema. No sé si me oís ya. Sí, te oímos, te oímos. Ahora sí. Bueno, ahora cuando has metido esa foto se me ha oscurecido aquí todo. Espera un segundito. Y lo que no veo es lo que no veo es el documento. ¿Cómo salgo yo de aquí? Cuando me ha ocurrido una cosa, cuando me has insertado la fotografía, Sí. se me ha quedado bloqueada la pantalla, justo. Me veo mi foto, te veo a ti en pequeñito, pero justo el archivo que tenía delante no lo veo. Oye, pues, cómo lo hago. No sé, dejo de poner tu foto. Sí, por favor, un segundo. Bueno, sí. pues vamos a ver. Ya está. ¿Sí? Ya está, ya lo tengo, ¿eh? Ya está. No sé, otra cosa del Zoom. Quizá alguno Sí, no, sepáis por qué, pero es misterioso, ¿no? Lo que pasa es que si no, como no sé manejarlo, estamos igual. Bueno, si quieres empiezo ya. Julián, adelante. Lo importante es que te oímos y te oímos bien. Vale. Y estamos todos pues ansiosos de oírte. Adelante. Bueno, a mí me gustaría organizar lo de hoy de una manera un poco diferente. Yo he preparado 29 puntos, no sé los que llegaremos, sobre los que podemos discutir y creo que lo adecuado sería plantear uno y discutir, luego plantear el siguiente y discutir, porque si no, esto iba a ser para morirse. Voy a empezar por el primero. Yo más o menos los ordeno cronológicamente en el orden de la expedición, pero entre ellos en realidad no hay más conexión que pertenecen a la circunnavegación. Así que voy con el primero. El primero es una idea que quiero plantear, que sería el problema de la semilla de la división que explotó en la Armada, como ya sabemos todos. Yo creo que nunca se ha planteado la responsabilidad que normalmente se le echa la culpa a Magallanes, a su carácter, se le echa la culpa a Cartagena, a su carácter, y nadie habla de la responsabilidad que tuvo ahí probablemente Carlos V, o si no, los miembros del Consejo, que organizaron aquello de una manera en la que lo imposible es que no hubiera pasado lo que pasó. Hay un documento que a mí me llamó muchísimo la atención y que creo que es el desencadenante a largo plazo de todos los problemas. Y no sé si os acordáis, la primera cédula en la que el rey comunicaba a los oficiales de la Casa de la Contratación el nombramiento de Magallanes y de Faleiro como capitanes generales, en esa cédula que envía, en esa carta que envía a la Casa de la Contratación, advierte a los responsables de la Casa de Contratación de la necesidad de encontrar un segundo en el mando de plena confianza, dice literalmente, por si los dos portugueses sucumbían a la tentación de ir a donde no debían. Claro, si el emperador que les ha nombrado envía ese documento a la Casa de la Contratación, el comienzo es terrorífico, porque claro, los que están allí más o menos empiezan a otear un horizonte en el que podían cada uno dar rienda suelta un poco a sus rencillas, a ese problema que había, esas rencillas que había entre portugueses, la élite portuguesa y la élite castellana. Bueno, yo menciono esa carta como el origen de una tragedia, y además creo que no solamente nos damos cuenta ahora de que hubo una responsabilidad, sino que ellos, me refiero al consejo que gestionaba estos asuntos, se dieron cuenta que habían metido la gamba. Y en la segunda expedición del Cano, hicieron dos cosas. La primera, no dar a conocer quién iba a ser el segundo en el mando. Es un reconocimiento de que la primera vez no lo habían hecho bien. Entonces, el nombramiento del segundo en el mando estaba en un cofre, en un folio sellado, y estaba en manos del escribano. De hecho, no lo sabía, se supone, ni Loaiza, que era el número 1.
Esa es la primera medida. La segunda medida es muy curiosa, porque aparece en el nombramiento de Bustamante. Bustamante, el barbero, el famoso barbero, en el segundo viaje va como tesorero de la nao de Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues en el nombramiento de Bustamante, y no en los otros, aunque no tenemos todos los nombramientos, dice el emperador, porque una de las principales cosas que en semejantes viajes se requieren es la conformidad entre las personas a cuyo cargo va, habéis vos de trabajar, Bustamante, con mucho cuidado, que haya mucha conformidad y confederación. Está claro que hay un cambio de estrategia. Ellos se han percatado de que en la primera navegación se puso en marcha una maquinaria que no podía sino generar lo que generó. Hubiera sido un milagro. Y ellos en la segunda expedición corrigen con una serie de medidas como hemos visto. A mí me parece que el echar la culpa, siempre se echa la responsabilidad. Magallanes, un carácter duro, Cartagena, un joven brioso. Sí, pero es que detrás de ellos dos había una serie de decisiones previas que los condujeron, me parece a mí, inexorablemente a la tragedia bueno, la que terminó aquello. Ese es un poco el primer planteamiento. No sé qué os sugiere esta idea. Bueno, muy bien, a mí me parece muy interesante ese punto de vista y bien introducido, además porque es cierto, ¿no?, que siempre pues se achaca a Magallanes, a Cartagena, etcétera, pero esa, digamos, esa causa previa, pues me parece que es muy interesante lo que planteas. No sé si quizá pues Braulio, sí, Braulio ya ha levantado la mano y pues Braulio, adelante Braulio. Tienes el micrófono, vamos a ver ahora, ok. Que simplemente quería darle la razón totalmente a Julián. Los historiadores también tendemos a novelizar la realidad, y siempre es muy cómodo la estructura, pues bueno o malo, o los caracteres personales, pero la verdad es que Cartagena no es más que el representante de unos intereses, de una facción que controla el consejo. Todos solemos acudir al impreso que hizo la compañía de tabacos, ¿no? Es muy cómodo, pero el impreso de la compañía de tabacos se saltó 4 páginas, creo que eran 4 o alguna más, porque tenían partes borradas. Bueno, pues si nos molestamos, ese documento ha estado siempre a la vista de todo el mundo. Si nos molestamos en leer ese documento, en ir al original y leerlo, vemos que desde siempre ha constado que, aunque el documento está borrado y faltan muchas partes, siempre ha existido ahí, ha estado claro en la casa de contratación, que el navío pertenecía a un señor que se llamaba Payúa, que en tal fecha se había realizado la expropiación y que era de Ondarroa. Es una llamada porque yo primero me enteré por Juan Gil, pero luego la curiosidad de ir a buscar eso es cuando me entró la sospecha de que estábamos dando, digamos, por realidades, cosas que los documentos que estaban verdaderamente asequibles deberíamos de haber revisado. Concretamente, en la parte borrada, en la parte que se lee de la parte borrada, dice: en 24 de septiembre de 1518 años se libraron a Pedro de Arismendi, vecino de la villa de Ondarroa, 800 ducados de oro que son por la nao nombrada San, está roto, que de él se compró por los dichos 800. Como ya el documento de los 800 ducados ya lo conocíamos todos, con este fragmento pequeño ya sabíamos con toda seguridad que se refería a la nao Victoria, aunque no aparecía el nombre. Bien, es solamente un pequeño detalle. Voy a ir a lo siguiente: capacidad de la nao Victoria. Voy a polemizar un poco, Hablamos de toneladas de la nao Victoria, y a mí lo primero que me ha llamado la atención es que en ningún documento de la Casa de la Contratación yo he encontrado la palabra tonelada. Bueno, y en el caso de la nao Victoria, que se habla de toneles, que es lo habitual, no dice que tiene
X toneladas o X toneles, sino que tendrá X toneles, tendrá, mientras que en los demás barcos dice tiene. Es decir, que el escribano no asegura la capacidad de ese barco. Bien, os digo que en la expedición de Magallanes no se habla de toneladas, y aquí os quiero decir una cosa que me parece que es bastante curiosa. Es que no puede hablar de toneladas. En un barco del rey, en el siglo XVI, no se puede hablar de toneladas, porque la tonelada, en realidad, no es una magnitud, sino que es un baremo jurídico para evaluar la carga a efectos de impuestos. Es decir, si vamos a las escrituras, a las órdenes de la Casa de Contratación de 1553, 30 años después de donde estamos ahora, ahí es cuando se habla, la primera vez que yo he encontrado por lo menos, que se habla sistemáticamente de la tonelada. Y queda claro que la tonelada, bueno, ahí habla de toneladas que son 1,8 metros cúbicos y de toneladas que son 3 metros cúbicos, porque en realidad no hablan de medidas. Es, digamos, el baremo que se le aplica a una carga. Por ejemplo, una carga de hierro que fuera en la cubierta, pongamos 1 metro cúbico, tiene diferentes toneladas que ese metro cúbico de hierro situado abajo. Porque digamos que el concepto de tonelada es solamente un concepto de impuestos. Es lo que el rey va a cobrar por una carga, depende de qué materiales y depende de cómo vaya en el barco. Esa es la cuestión. Por eso, en la Armada de Magallanes, ni ninguna armada, hasta que eso cambió, se utiliza Armada del Rey, barcos del rey, porque los barcos del rey, por definición, no pagan impuestos. Un tema curioso, y creo que hasta ahora no se había trabajado. Es decir, no es una magnitud física. ¿Cuándo se convierte la tonelada en una magnitud física? Pues a principios del siglo siguiente, cuando se aprueban las nuevas ordenanzas, ahí se hace que ese baremo de impuestos sea un baremo que es directamente proporcional a una medida, a una magnitud. A partir de ahí, tonelada como impuesto, como concepto jurídico de Hacienda, y tonelada como magnitud física quedan igualados hasta el día de hoy. Es un tema curioso. Bueno, ¿cómo era la nao Victoria? Hasta donde hemos llegado nosotros, la nao Victoria es una nao como cualquier otra. Primera cuestión, como cualquier otra. Es decir, que es una nao que va de Londres a Andalucía y la trincan allí. Es una nao comercial de un propietario de Ondarroa, un barco Vulgo Vulgaris. 3 mástiles, 15 cables a cada banda, 8 velas, 3 en el centro, 2 adelante, 2 atrás, 3 en el centro y 3 adelante. Más características que creo que no se han tenido en cuenta. La nao Victoria, como las otras naos, estaban pintadas de color rojo. Los rojos eran los mástiles, rojas eran las velas, y lo más llamativo, bueno, ¿por qué estaban pintadas de rojo? Primero, estaban pintadas con almagre. ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que viene de Portugal. De hecho, las primeras operaciones de compra las hacen, no recuerdo ahora si Magallanes o Faleiro. Y después de ellos ya va Elcano y compañía a comprar almagre. De hecho, yo creo que en España yo no he conseguido encontrar un uso continuado del almagre. En cambio, en Portugal era muy común. El almagre tiene la propiedad de proteger la madera de la humedad y del fuego. Bueno, es decir, tenemos un barco que de la cubierta para arriba es rojo. ¿Y cómo es de la cubierta para abajo? Pues ese barco tiene una capa de plomo que cubre completamente el casco. Los barcos que iban en esta expedición iban emplomados. Lo sabemos por 2 cosas. Primero, porque aparecen las facturas, y segundo, porque en una cédula que se dirige a Haro, se le dice que, al referirse a los navíos de Magallanes,
se le dice aquellos 4 Magallanes, aquellas 4 naos emplomadas de la ciudad de Sevilla. Eso aparece en la cédula real a Cristóbal de Haro. En las facturas también aparece el plomo que se dedicó a emplomar. Y la pregunta es, ¿por qué no aparece el trabajo del emplomado? Pues no aparece el trabajo del emplomado porque 5 años antes, esta es la explicación que he encontrado yo razonable, 5 años antes, la casa de contratación, el emperador había nombrado a un emplomador en plantilla de la casa de contratación. De manera que su trabajo no consta en la Armada, sino que forma parte de los gastos generales de la casa de contratación. Sí se paga el plomo, sí aparece en esta cédula real al referirse a las naos de Magallanes. Por cierto, se refiere a 4 naos emplomadas. No sé si es un error y se confundieron en vez de decir 5, o es que efectivamente eran 4 y la más pequeña, por ejemplo, no hubiera ido emplomada. Eso es una duda que me queda. ¿Qué es el emplomado? El emplomado es una capa de plomo. ¿Cómo estaba aplicado el plomo? Si se aplicó de la misma manera que hemos visto, el único otro caso que yo he encontrado en el que está descrito, sería de la siguiente manera: desde la quilla hasta unos 3 metros de altura, las láminas de plomo cubrían totalmente la madera y estaban sujetas por una increíble cantidad de clavos, estoperoles, de manera que el plomo casi ni se veía. El clavo se ponía cabeza con cabeza, describe la fuente, hasta 3 metros. De 3 metros hacia arriba, hasta la línea del agua, se cubrían solamente los costados. Doble función del plomo. Primero, que no se escapara la estopa de las juntas. Segundo, que el gusano no atacara la madera. Bueno, esto es lo que me parece a mí más destacable. Hay algunos otros detalles. La nao Victoria no era una nao oceánica. Pigafetta nos da un detalle que a mí me parece muy interesante, porque también hoy en día se aplica en navegación. Y es que una nao oceánica, un velero pequeño, por ejemplo, tiene que tener arriba una entrada de luz del cielo, porque si no es imposible estar meses navegando con luz artificial. Y efectivamente, Pigafetta, si os acordáis, cuando habla del rey de Almanzor que llega al barco, dice, entró por la parte de arriba. Es que esa abertura era imprescindible, porque si no, no hay en el mundo velas para iluminar eso a lo largo de semejante viaje. Hay un detalle también que es muy curioso. No sé si os acordáis que en las instrucciones, me refiero al aspecto de la nao. Hemos visto, tiene plomo a los costados, arriba mástiles y velas rojas. Pues hay una cosa que nos llamaría la atención, y es que en la cubierta las cajas apiladas alcanzaban la altura del castillo. Y fijaros que en las instrucciones del emperador hay una instrucción específica para que no vayan sobrecargadas. Bueno, pues iban sobrecargadas, porque así iban todos los navíos de Portugal. Repetidamente se ve, y aquí no había otra manera porque había que aprovechar el espacio. Y ese es el último detalle que os quería comentar. Cierro el punto. Bueno, ¿hay algún comentario sobre todos estos aspectos tan curiosos, ¿no? Relativos a la nao Trinidad? O alguna teoría, ¿no? Que, bueno, de explicación a estas curiosidades. Benjamín, creo que Benjamín ha levantado la mano. Adelante, Benjamín. Sí, creo que Casado Soto, en el libro Los buques españoles del siglo XVI, comentaba el tema de las toneladas y los toneles. Decía que los toneles macho del Cantábrico, eran el volumen de 8 pies cúbicos de ribera, es decir, unos 1.816 litros. Lo que ocurre es que se les pagaba a los buques, según cuenta Casado Soto, se les pagaba una cantidad, no recuerdo, por cada tonel que llevase. Por ello era importante
que los toneles unificarlos. Para el armador lo ideal sería llevar muchos toneles, y para el cargador, que tiene que pagar el flete de ese tonel, que los toneles se fuesen enormes. Entonces, con el paso del tiempo, y se habla incluso de 1557, todavía en Sevilla se están pagando la misma cantidad por el tonel macho, por el porte del tonel macho. Entonces, los sevillanos lo que hacen es que se inventan la tonelada sevillana. La tonelada sevillana es un 20%, exactamente un 20% más pequeño que el tonel. De tal manera que donde caben 5 toneles machos, entran 6 toneladas. ¿Cuál es el resultado? Que lo que hacen es aumentan el flete en un 20% solamente por ese cambio de nombre entre tonel y tonelada. Creo que es lo que comenta José Luis Casado Soto en este libro, que es un libro un poco de culto sobre este tema. Muchas gracias, Benjamín, por tan oportuna y precisa interpretación. Tiene pedida la palabra también Luis Robles. Luis, adelante. Hola, buenos días a todos. Sí, tenía 2 comentarios, uno sobre lo de las toneladas y lo otro sobre el emplomado. Sobre las toneladas, a ver, yo lo he visto utilizado como unidad de cuenta para los fletes de carabela, incluso fletadas por la corona en 1495, 1496. Y yo cuando lo he visto así era como eso, como una unidad de cuenta, no era como una magnitud física, efectivamente, sino como una equivalencia, que si era un tonel físico se consideraba que era igual a una tonelada, pero después, por ejemplo, había carga que era como trigo, entonces un caiz de trigo había que decir cuántas toneladas era, o había tocino, había atún, entonces al final era una forma de reducir todas esas mercancías con sus unidades de medida, cada una diferente, a una unidad que al final era lo que se pagaba, porque los fletes se pagaban en 2.000 maravedíes a la tonelada, 2.500 maravedíes a la tonelada. Por lo menos esa es la práctica que yo he visto, ya digo, a finales del siglo XV. Y sobre el emplomado, no lo sabía que eran que iban 4 de las naves del viaje de Magallanes y Elcano emplomadas. Tampoco me sorprende porque sí que se ve eso, que había ya un emplomador en la Casa de la Contratación y yo conozco al menos 2 naves que fueron emplomadas en la expedición de Pedrarias Dávila a lo que es ahora Panamá en 1514. 2 de ellas se protegieron así porque era una manera que se estaba ensayando para protegerse de la broma, de la famosa broma que se comía los cascos de madera de las naves. E incluso hay una nota antigua, que eso me interesa a mí más directamente porque es sobre Américo Vespucci, que en 1508, cuando estaba buscando naves en Vizcaya justamente para una expedición en la que él iba a ir, él quería que fuesen emplomadas. O sea que ya vemos que desde aquella época ya se consideraba esto una posible solución al problema que afectaba a las naves que se adentraban en aguas tropicales. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por tus precisiones. En el chat también Rafael Rodríguez Ponga, que se ha incorporado a pesar de que como os decía al principio de la presentación, a la 1 de la mañana hora peninsular, estaba haciendo una presentación para la isla de Guam. Bienvenido, Rafael, y nos pone en el chat también una cita o una precisión del Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento de la Universidad de Salamanca, muy útil para interpretar correctamente cada palabra. Bien, Julián, pues sigue. Sí, hay alguna. Paco, Paco Mellén. Sí, bueno. Es que, sí, bueno, Paco, adelante. Unos datos que tengo. Vamos, ¿me escucháis? Sí, se te oye bien. Bueno, vamos a ver. Es solamente para aportar algo de nuevo. Esto, referente al tonel. El tonel es la unidad de medida de capacidad de un buque, de la cual usaban antiguamente los vizcaínos, así como los sevillanos de la carrera de Indias empleaban la de tonelada. Pero 12 de estas hacían 10 toneles,
resultando un 20% de aumento en las toneladas, esto es, en el número total de las que medía un buque. Por otra parte, tenemos que lo que parece probable y aún evidente es que el tonel diese nombre al espacio que ocupa y de consiguiente a la tonelada. Nada más. Gracias. Muy bien, gracias Paco por la precisión. Y Julián, pues sigue con tu exposición, sigue planteándonos temas interesantes y polémicos. Adelante. Pues sigo. Hay un tercer tema, es el tema de las tripulaciones. Las tripulaciones. Yo no sé si a vosotros no os ha llamado la atención las dudas que hay sobre cuántos eran, si eran 8 más, eran 8 menos, si este fue, si este no fue. Bueno, yo creo que hay una cuestión aquí que hemos pasado generalmente por alto, y es que, además de los tripulantes, en sus diferentes categorías, incluidos esclavos, etc., había gente en la expedición que no estaba contratada, que no iba a cobrar sueldo, y por eso es muy lógico que no figurara en los documentos de la casa de contratación, porque a la casa de contratación lo que le interesa saber es a quién tiene que pagar. Luego, si va gente que no la tiene que pagar, pues bueno, eso ya no es cosa suya. Y me refiero a un grupo de gente que eran los desterrados. Los desterrados, yo la primera vez que los he visto, los vi primero en las armadas de Portugal. Y entonces me entró la curiosidad. Bueno, hay un caso muy curioso de la expedición que, entre comillas, descubrió Brasil, en la que cuando se marchan de Brasil en dirección a la India, dejan allí a unos cuantos desterrados, no recuerdo la palabra portuguesa que utilizaban, desterrados que los llevaban para eso. Bueno, pues si nos fijamos en la instrucción 27 del emperador, dice: mirar de la manera que salís en tierra, echando de continuo delante 1 o 2 de los que lleváis desterrados. Es decir, que ellos en las normas ya dan por hecho que llevan desterrados. Bien, creo que este grupo de gente, que no es una cosa del emperador, esta historia de meter desterrados en los barcos viene de Fernando el Católico. Es una norma que promulgó por la cual a los presos que no hubiera que matarlos se los mandara para Sevilla para darles uso, un uso más rentable que tenerlos en la cárcel y estar alimentándolos. Entonces, yo sugiero que ahí tenemos un problema con un grupo de gente de que no sabemos la cantidad, que pueden ser 4 o pueden ser 14, pero que no están apuntados en ninguna parte porque fueron directamente de la cárcel de Sevilla al barco. Un tema curioso. Y ya que estamos aquí, en términos de tripulaciones, yo quisiera recalcar una cosa, y es que las instrucciones del emperador no prohíben la presencia de mujeres. No es que no la prohíban con Magallanes, es que en la siguiente expedición, con Loaiza, con Elcano, iba una mujer. No se prohíbe la presencia de mujeres. Y yo creo que ahí deberíamos de hacerle caso a Pigafetta cuando dice que fue Magallanes el que prohibió que fueran. Pero desde luego, en las instrucciones que están publicadas no existe ninguna norma en contra de la presencia de mujeres. Es más, en otras expediciones en las que sí se prohibió, se añade una norma en la que se explica qué hay que hacer en alta mar cuando aparezca una mujer en el navío. Es decir, que el hecho de que aquí no aparezcan y no se diga qué hay que hacer si aparecen, pues creo que despeja un poco el camino en el sentido de que fue una decisión de Magallanes y no había prohibición alguna, como digo, que en la siguiente expedición iba una mujer que se llamaba María. Termino el punto. He terminado. Muy bien, pues bueno, muy interesante. Además, en marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como sabéis, hay muchas actividades, con lo cual el tema es interesante.
Carballo creo que fue, ¿no? Que subió a 3 mujeres creo que fue en Brunei, ¿no? Entonces, bueno, pues luego lo que pasa es que hay sus dudas sobre la función de esas mujeres, ¿no? Ese era otro tema, ¿no? Miguel Lourenço, bienvenido Miguel y gracias por la precisión. Degradados, el término portugués para desterrado es degradados. Y bueno, pues algún comentario sobre este punto. Pues Julián, parece que no hay ningún comentario. Bien, pues vamos a pasar. Adelante, sí. Punto cuarto, los espías. Hay un tema que me parece bastante interesante y es la red de espías de unos y de otros que aparecen configurados en esta expedición, que aparecen reflejados en diferentes documentos. A ver, el primero, que ha estado escamoteado hasta que se tradujo, hasta que nos leímos la... ¿Os acordáis de la carta que Sebastião Álvarez, en Sevilla, le envía a su rey, Portugal, en la que le habla de un encuentro con Magallanes, etcétera, etcétera? Esa carta la teníamos resumida, pero no la habíamos leído completa, hasta que en Portugal sí, pero nosotros no la habíamos visto completa. Bueno, en la carta, Sebastião Álvarez le cuenta al rey que hay un marinero, João da Silva, de la isla de Madeira, que está dispuesto a ir como discípulo encubierto en la expedición. Este João da Silva, luego cuando vemos lo que ocurrió en la expedición, sabemos que no solamente fue, sino que João da Silva estuvo a punto en Cebú, si no lo hubieran matado. Magallanes había decidido dejarle a él al cargo de los intereses castellanos en la isla de Cebú. Lo podemos consultar con los datos. O sea, no solamente es un espía que dice que va a ir de espía, sino que resulta que en Cebú ha conseguido, de hecho aparece el libramiento del dinero que le dan allí por su salario, y él se queda allí al cargo de los intereses de Magallanes. Así que hizo su trabajo con bastante efectividad. Bien, más espías. Cristóbal de Haro tenía un espía en Lisboa, en este mismo momento. En este mismo momento en el que se supone que él ya no tenía negocios, tenía un espía en Lisboa. Lo dice el propio Sebastião Álvarez, le dice al rey, hay un criado de Haro que está allí y que está pasando información a Castilla sobre las armadas de Portugal. Es un tema curioso. Y ahora mismo, la verdad es que se me escapa un tercer espía que tenía por ahí apuntado y no le veo yo ahora. Pero desde luego la red de espías era increíble. Os voy a contar un ejemplo. En la segunda expedición, cuando Elcano parte con 4 navíos de Portugalete hacia La Coruña, Elcano está con 4 navíos que se habían construido en Vizcaya. Cuando él llega a La Coruña, fíjate que está con los 4 en la ría, esperando la marea y el viento adecuado para salir. Cuando él llega a La Coruña, antes de llegar a La Coruña, en Portugal ya sabían que él iba con 4 barcos y que iba a La Coruña y que de allí iban a partir para las Islas de las Especias. El sistema de espionaje pues era más eficiente de lo que nos podíamos imaginar. Como detalle curioso, sin más, ¿eh? Bueno, es un tema que da para mucho, ¿no? Y que incide en esa dialéctica de Castilla con Portugal. Antes Paco Moreno preguntaba en el chat, ¿no es lógico que no se fieran de los portugueses? Y a mí un artículo que me publicó el Inquirer, el periódico de aquí, me cambiaba el título y me decía españoles contra portugueses, lo titulaba así, ¿no? Parece que es algo que les encanta a muchos. Y precisamente cuando ahora estamos en todo lo contrario, estamos trabajando conjuntamente, los gobiernos, las instituciones, en las embajadas, todo es, en fin, colaboración. Aquí tenemos a la embajadora Feria, tenemos a Miguel Lourenço, en fin, y sin embargo parece que todo el mundo quiere, venga, echarle leña al fuego, que si los portugueses y tal. Pero también hay episodios que contradicen esto, ¿no? De portugueses que estaban en contra de Magallanes y que eran muy leales al proyecto del monarca, ¿no? O sea, es un tema, desde luego, que yo creo que da para mucho.
y que con este dato, pero con este dato que introduces de los espías, la verdad que es muy interesante, ¿no? El de este, ¿cómo es? Joao da Silva, el que Joao da Silva. Bueno, es interesantísimo, y además habla mucho de esa agenda secreta, de Magallanes, no tan secreta, de quedarse con 2 islas como estaban las capitulaciones de Valladolid, ¿no? O sea, me parece muy interesante, y además añade interés cinematográfico, Enrique, a la película esa que vamos a hacer en algún momento, ¿no? Porque esto ya es imposible que no se haga una gran producción sobre la circunnavegación. Hay proyectos por ahí en ciernes. Solo faltaban los espías, o sea que ya tenemos todos los ingredientes. Pues sobre la imagen que tenían los portugueses de nosotros, luego a ver si llegamos a ese punto en el que vemos cómo el embajador de Portugal, que va siguiendo los pasos del Cano cuando se terminó la circunnavegación, va siguiendo los pasos del Cano y llega a la corte prácticamente un mes después que el Cano. Él en sus cartas a su rey va haciendo comentarios absolutamente mordaces sobre el duque de Alba, sobre el otro, y son temas muy curiosos que bueno, para darle salsa un poco a la historia. Voy al siguiente punto. Sí, tenemos, perdóname, Julián, tenemos a Sergio y a Luis con la mano levantada. Si te parece, les damos la palabra. ¿O cómo vamos del tiempo? Sí. Bueno, pues adelante Sergio y Luis para cerrar este punto y seguir adelante. Sí, adelante. Hola. Adelante, Sergio. Buen día. Hola. Me gustaría también apuntar que en algún momento aparece la referencia de alguien venido de Portugal, de algún espía que informa al Consejo Real. Por otro lado aparece un Simón de Burgos que tiene cierta relación con el obispo Rodríguez Fonseca y que luego por curiosidad se queda en Cabo Verde y bueno. Pero también quería apuntar la más que posibilidad de que el duque de Medina Sidonia, el gran señor del sur, también colocase a algunos de los suyos para tener al final una información y una referencia directa de lo acontecido y de lo descubierto. O sea que era normal, aquí nadie se fiaba de nadie, empezando por el primer punto que tocó Julián, de que no solamente se tenía desconfianza hacia Magallanes y Faleiro, sino también en las capitulaciones se fue un poco modificando para que no viajasen sino los portugueses mínimamente posibles, ¿no? Ahí, a partir de ahí, cuando a Faleiro se le apartó, pues bueno, Magallanes ya empezó a cansarse y al final pues fueron como mínimo 27 portugueses, que Tomás Masón apunta en su libro 28. ¿no? Hay un detalle que me gustaría comentaros. En la carta esta de la que hemos hablado, en la que Sebastián Álvarez a su rey le hablaba de Magallanes, él a Magallanes le dice, Cartagena está en Barcelona, va a venir de Barcelona y tiene órdenes que contradicen las instrucciones del emperador. Y Magallanes se queda de una piedra. Bueno, pues es verdad que Cartagena traía eso y Sebastián Álvarez lo sabía. Luego en la corte, que en ese momento estaba en Barcelona, había espías, bueno, estaba aquello forrado, que verdaderamente es que yo creo que la mitad de la expedición estaban pagados por unos o por otros. Bueno, voy a por el siguiente punto. Sí, perdona que está pidiendo la palabra Luis Robles. Sí. Rápidamente para pasar al siguiente. Adelante, Luis. Sí, nada, rápido. No, que quería decir que yo creo que hay un toma y daca continuo en espionaje entre la corona de Portugal y la corona de Castilla probablemente desde antes de Colón en todos estos temas. A mí me vienen a la memoria, por ejemplo, Juan de la Cosa, que fue a Lisboa en una misión de espionaje a principios del siglo XVI, 1503 creo que era, y se volvió probablemente con mapas portugueses. Hubo todo el tiempo intentos de sobornar, al contrario, en 1510 apresaron a un espía portugués que intentó sobornar a Juan Rodríguez Mafra, que después aparece
en estos temas más cercanos a la expedición de Magallanes. Vino el portugués a sobornar a este piloto para que se pasase a Portugal, pillaron a la gente y lo encarcelaron y tal. Y todo el tiempo se van viendo esto, cuando miras las fuentes van saliendo casos así. Creo que recordar, lo que no lo encuentro ahora mismo, pero si os interesa lo puedo buscar, el caso de que cuando se murió el rey Fernando, la nueva administración que llegó, pues claro, se encontraba pagos que había a agentes secretos. Y hay una carta en la que le mandan a la Casa de la Contratación, le preguntan, dice, oye, tenemos a tal persona en Lisboa, ¿esto merece la pena seguir pagándolo? O sea, tenían que enterarse de si los espías que tenían, los agentes, si merecían la pena, si no, si eran de fiar. Entonces yo creo que había, sí, efectivamente, una historia densa de espionaje que merecería la pena contarla, porque yo creo que es muy sabrosa. El último espía de la primera circunnavegación fue uno de los indígenas que vino en el barco, que llegó con el Cano, y luego en el segundo viaje no le dejaron volver porque había quedado claro que estaba espiando el tema del negocio de las especias. O sea que aprendió demasiado. Sí. Había aprendido demasiado. O sea que estaban todos a lo mismo. Hay mucho dinero de por medio y es lo que hay. Perdona, solamente un apunte muy breve. En el libro de Fernández de Navarrete sobre los viajes aparece en la relación de gastos de esta expedición claramente un dinero que se le pagó a Juan de Cartagena por el informante que iba constantemente de Sevilla a la corte a informar, así lo dice, ¿no? A informar de los preparativos, de lo que estaba haciendo Magallanes y demás. Ya digo, se puede consultar en la relación de gastos de Fernández de Navarrete. Bien. Hombre, no creo que fuera un espía en ese caso, pero bueno. Sí. Adelante, Julián, seguimos ya. Bien. Pasamos la siguiente pregunta que planteo yo. ¿Se habían planteado antes de salir la posibilidad de ir a la India, de ir por la India, en vez de por el nuevo camino que habían de abrir? Bien, yo me fijo en dos detalles. Bueno, yo concluyo que sí, que Magallanes efectivamente tenía clarísimo que si no podía ir por un lado, iba a ir por el otro. Primero, por el carácter de Magallanes. Es decir, se había pasado media vida preparando ese viaje y es impensable que apostara todo a una carta, mentalmente por lo menos. Luego hay una cosa curiosa, y es que en el viaje de vuelta, Francisco Albo afirma que él seguía por las cartas portuguesas. Si tienen las cartas portuguesas del viaje por la India y por África, es evidente que alguien había pensado que las podrían necesitar. Y parece increíble que Magallanes no lo hubiera pensado. Y por último, yo creo recordar que cuando llegaron al estrecho, Magallanes advirtió que si no encontraban la salida, irían por África. O sea que nadie se hiciera la idea de que iban a volver a España. El viaje se iba a hacer sí o sí. Y apoyando esto, en el segundo viaje del Cano, cuando llegaba al estrecho se sabía exactamente dónde estaba, iban también con la posibilidad abierta de ir o por el estrecho o por África. Y finalmente el Cano consiguió convencer a todos para que fueran por el estrecho. Quiero decir con esto que simplemente esta cuestión, que tampoco es que tenga mayor importancia, pero bueno, por si queréis comentarla. No, yo creo que sí que la tiene. Sí que la tiene porque hay cosas, primero cuando bajan de Canarias y siguen bajando, y es cuando empiezan, digamos, los problemas con Cartagena y con los demás, ¿no? Que no saben al final por dónde van a tirar. Y parece, yo se lo comenté con Tomás, que parece que el propio Cartagena tampoco tenía muy claro, no sabía si iban a ir hacia América o iban a ir hacia abajo, pero por otro lado eso está contraviniendo las instrucciones claras y repetidas del rey, ¿no? Con lo cual es un tema que a mí me parece muy interesante que lo saques, porque a mí no me quedaba nada claro, y ahora con lo que estás diciendo de que esa posibilidad que pensábamos por las instrucciones del rey que era absolutamente imposible que fueran por zona portuguesa, pues con esto que estás diciendo pues da luz a que sí era una posibilidad. No sé qué pensáis.
Bueno, pues ahí queda. A mí sí me parece un tema interesante de dilucidar o de exponer. Adelante, adelante. Bueno, por cierto, que ya que se me va a escapar, si no, una idea que viene enlazada con esta, y es que creo que tenemos una imagen del estrecho diferente a la que tenían ellos. Cuando la segunda expedición de Cano parte, de hecho, la trayectoria prioritaria era ir por África. Y fue justo el Cano el que se empeñó, lo sabemos, está documentado, el que se empeñó en cambiar, ir por el estrecho. Y con eso, pues quiero decir que existía la convicción de que el estrecho era peligro de muerte. O sea, el Cano volvió, pero volvió y toda la información que aportaron fue que aquello no era una buena alternativa. Y lo confirma esa segunda. Es decir, que nosotros igual pensamos desde aquí, desde el descubrimiento del estrecho, abre, pero realmente ellos no lo veían así de claro. Porque si no, en la segunda expedición, el viaje prioritario hubiera sido, la alternativa prioritaria hubiera sido por el estrecho, pero no fue así. Otra cosa es que las órdenes imperiales decían, bueno, ir por África, pero tener la capacidad de decidir en alta mar si hay problemas, el cambiar el trayecto e ir por el estrecho. Lo dejo ahí sin más, para reflexión. Voy a por el siguiente punto. Adelante. Los marineros. Los marineros normalmente los pintamos como casi como una escoria social. Casi. Es decir, la clase baja de la sociedad, casi lo peor, ¿no? Se suele pintar, no digo yo que lo hagamos nosotros, pero se le suele pintar. Yo me gustaría relativizar todo eso con los siguientes datos. En las cartas que tenemos, cartas privadas, que tenemos del siglo XVI, españolas, hay la única expresión que se podría decir que sale en el 50% de las cartas es la dificultad y el ansia de ganar de comer que había en España. Es decir, verdaderamente el hambre era una amenaza real para una masa tremenda de gente. Eso lo pongo aquí para que evaluemos las cosas ahora cómo eran en el entorno de una expedición. El marinero tenía un sueldo, sabemos que aquí eran 1.200 maravedís, un sueldo normal, pero era un sueldo normal para un hombre que tenía alimentación y cama aparte. Alimentarse en aquella época era muy caro. Comer 3 veces al día no era una cosa que hiciera todo el mundo. O por lo menos que lo tuviera asegurado todo el mundo, todos los días, sino que cada día había que pelear por ganar de comer. Entonces el marinero era un señor que tenía la cama, si se le puede llamar cama, un suelo de madera con un jergón o lo que sea, y tenía alimentación, y tenía medicinas, y tenía un practicante, un barbero e incluso hasta un cirujano, todo pagado. Entonces, verdaderamente, si comparásemos la situación de un marinero con el de una persona en tierra en el contexto del siglo XVI, tendríamos que llegar a decir que el marinero era un grupo privilegiado. Y luego hay este marinero de las expediciones, y ya no el marinero normal. Bueno, el marinero normal, por ejemplo, en los viajes a América, tenía una especie de quintalada, que era la posibilidad de vender el vino que no se había bebido, venderlo sin derechos allí. Pero dejando aparte de eso, en esta expedición, que es la que nos interesa, el marinero además tenía la quintalada, marinero y los oficiales. La quintalada era la posibilidad de ganar un dinero adicional comprando con su dinero mercancías allí, en este caso especias, sin pagar el porte de vuelta. Sin pagar el porte. Eso es terrible. Hay que pensar que el Cano ganó, hablo de memoria ahora, 150.000 maravedís como capitán durante año y medio y maestre durante año y medio, y casi 600.000 de quintalada. En el caso de los marineros no era así de fuerte, ni mucho menos,
Pero estamos hablando de que tenemos sueldo, tenemos cama y comida, tenemos medicina y tenemos quintalada. Hay que pensar que un marinero en aquella época era un señor que cuando llegaba a tierra llevaba con el bolsillo caliente. Lo que hiciera con ese dinero, yo ya no me meto. Y lo que le durase, ya no me meto. Pero mientras el resto del país peleaba cada mañana por ganar de comer, eso aparece en las cartas privadas, eso es incontestable, yo creo que habría que hacer una relectura de un profesional. Hay además un detalle que a mí me parece muy interesante. Cuando se habla de los marineros, se habla de profesionales que nunca van a servir ni siquiera al capitán general. A servir están los pajes, están los grumetes. El marinero tiene oficio. Hablamos de otra dignidad, simplemente para dejarlo ahí como un elemento. Muy bien, ha pedido la palabra Susana García Ramírez y no sé si Pedro Bonet, también he visto una mano de Pedro en un momento. Adelante Susana y Pedro. A ver, Susana, reactiva por favor el micrófono. Bueno, yo, como hacía referencia al apartado anterior, en primer lugar, bueno, que me ha costado un poco más hoy conectar el audio, entonces por los saludos, que no era descortesía el no poder contestar porque no estaba desconectado. No, respecto al punto anterior, decir que, hombre, la ruta por África yo creo que habría cambiado totalmente el sentido de la circunnavegación, no ya por la propia circunnavegación, por supuesto, ¿no?, sino por el Tratado de Tordesillas, ¿no? Es decir, que luego todo lo que va a ser la ruta española a Extremo Oriente y también, bueno, pues era seguramente más fácil llegar a las Molucas prolongando la ruta española, el hemisferio español, y entonces decir, no, esto sigue estando dentro de la demarcación española, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Luego, respecto al estrecho, pues sí, claro, era muy peligroso y de hecho, por eso el sistema español luego de después de la tornavuelta, pues ya pasaba por Nueva España, cruzando Nueva España por tierra, ¿no? Y finalmente mencionar la ruta francesa, digamos, de los marinos franceses, ¿no?, que era la del Cabo de Hornos, que esa pues se utilizó mucho también. Lo que pasa es que el Cabo de Hornos, doblar el Cabo de Hornos era peligrosísimo y de hecho ahí, bueno, cuando yo haga mi ponencia hay un músico que es Teodorico Pedrini, que tardó a principios del siglo XVIII 8 años en llegar de Roma a Pekín, que fue una barbaridad, y recorrió toda América, y justamente en lugar de viajar por Sevilla, viajó por Saint-Malo, que era la ruta al Cabo Hornos, y naufragó en Cabo Hornos. Y luego recorrió toda América hasta llegar a Acapulco, pasando por Guatemala, vivió en Lima, vivió en Chile. Entonces, bueno, simplemente que la ruta de África yo creo que habría sido una posibilidad un tanto fallida, no ya visto retrospectivamente desde el punto de vista de la circunnavegación, que por supuesto también, sino desde el punto de vista práctico de España defender sus intereses. Muy bien, Susana, adelante. Perdona. ¿Sí? Por alusiones. Eso no cuadra con que en la segunda expedición ya habían decidido que iban por África. Si el problema no es por dónde se va, el problema es si a dónde vas tienes derecho o no tienes derecho, pero por el mar es de todos. Sí, sí. Esa es la cuestión. Muy bien, adelante Susana. Sí, hola, buenos días a todos. Nada, quería comentar respecto a la cuestión de si realmente los marineros pertenecían al escalafón más bajo de la sociedad. Pues a principios del siglo XVI realmente yo creo que sí, porque todo lo que fuera considerado, lo que era de hecho un oficio manual, estaba realmente mal categorizado, ¿no? Pertenecen a los estratos más bajos. Sí que es cierto, en mi opinión, que disfrutaban de cierta libertad, por ejemplo, comparándolos con un pechero. Es decir, no tenían un señor directamente al que servir, tenían un sueldo, tenían unos derechos, tenían una comida en principio garantizada. Lo de la cama lo veo menos claro porque, excepto pues el comandante del barco y algún oficial, la gente dormía en cubierta o donde pudiera.
Por tanto, sí que creo que pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad, porque así realmente lo refleja la documentación y testimonios coetáneos, pero también pienso que sí que gozaban de una serie de libertades económicas que no tenían otros. Es decir, cuando, como ha comentado Julián, al bajarse del barco iban con una bolsita, ¿no?, de dinero caliente que les duraría lo que les durase, pero en ese momento no tenían que dar cuentas a nadie. Así que un poco de las dos cosas. Hay otra cuestión, y es que la imagen de los marineros depende de en qué país estamos. Por ejemplo, en Portugal, el marinero tenía mucha mejor imagen que en España. Si el país es un país marítimo, es decir, que el mar es, digamos, la esencia de ese país, es el caso de Portugal, por ejemplo, la imagen de los hombres de mar, por modesta que sea su situación, la imagen es más positiva. Pero yo me refería objetivamente a la capacidad de ahorro. Es decir, no me refiero a que tengan cama o no cama, es que tenían la cama pagada, es decir, esa noche no tenían que pagarse un alquiler. Y eso era una tortura para una buena parte de la población. Buscar el acomodo para la noche y buscar el alimento para el día era verdaderamente una tarea acuciante para un nivel muy importante de la población. Yo me refería a ese aspecto. Obviamente no es la clase alta, ¿no? Pero no, claro, su capacidad de generar ingresos era sorprendente comparado con cualquier persona del campo, con cualquier obrero. No me refiero a un artesano que tenga un negocio, pero a ese nivel. Sí, estoy de acuerdo. Por eso precisamente se embarcaban niños. Había familias que embarcaban a sus hijos como pajes esperando que luego también ascendieran a grumetes y comenzaran toda esa carrera marítima, ¿no? Ascendiendo en el escalafón de la marinería, sí, precisamente porque era una forma de garantizarles el que al menos comieran. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con eso también, sí. Muy bien, Miguel Lourenço y después Elisa Mezpedraja. Miguel. Hola, buenos días a todos. Quisiera solo añadir un detalle más a la discusión que estaba haciendo, sobre todo partiendo del último comentario sobre el mar ser de todos. Y es que precisamente el rey de Portugal, en su titulatura regia, se intitulaba Señor del Comercio, Navegación y Conquista. Entonces hay ahí un detalle jurídico que valdría la pena profundizar, donde efectivamente desde Portugal se considera que el mar no es de todos. Entonces ahí la cuestión de por dónde navegar, habrá ahí quizás también una implicación jurídica que considerar. Ya lo creo. Aquí en Filipinas sabemos mucho de eso, de aguas territoriales. Elisa. Hola, buenas tardes. Mira, yo todo lo que estáis diciendo sobre los que se enrolaron o los que convencieron para que se enrolaran, yo he leído bastante sobre que para esta expedición, concretamente para la de Magallanes, no hablo ya de Loaiza, hubo que pregonarlo por mercados, por puertos de Andalucía, por todos los sitios, porque no conseguían tener suficiente tripulación. Quizá esto dio lugar a que a lo mejor también se enrolaran más o menos facinerosos, no todos tan expertos marinos. ¿Qué opináis de esto? Julián. Bueno, cuando le preguntaban a Elcano, poco antes de partir, en aquella escritura, Magallanes se recoge a varios maestres y los lleva delante del alcalde, creo que era el alcalde de Sevilla, y les hace una serie de preguntas para que consten en acta. Y Elcano dice que la gente que él lleva es una gente que a él le parece que es una gente muy solvente y no tiene duda ninguna de que saben hacer su trabajo. Eso lo dice Elcano. Bueno, yo le creo. A ver, si viene más gente, eliges. Y si viene menos gente, pues te tienes que aguantar. Es que no había mucha. No había mucho. Gracias. Muy bien. Pues bueno, gracias Susana, Miguel y Elisa. Hay un comentario que yo sí os quería decir al tema del conflicto con Portugal.
el emperador en algún momento, cuando se plantea cuando llega Elcano y los portugueses reclaman la nao Victoria y la carga, sobre todo la carga, el emperador, cuando discute con el embajador de portugués, le dice que los portugueses tienen vía libre para entrar en todos los puertos del Reino de Castilla, e igualmente él se considera con derecho a entrar en todos los puertos del Reino de Portugal, porque es una vía, digamos, no sé cómo se diría la palabra, es en ambos sentidos. Claro, si ellos pueden entrar en Vizcaya y yo no puedo entrar allí, pues no cuadra. Yo creo que el hecho contundente de que en la segunda expedición la primera orden era ir por África despeja que eso fuera un problema en sí de peso. Otra cosa es que gustaran otras alternativas. Era solamente por rematar la faena. Voy al punto sexto, que es la higiene. Perdona un segundito, Antonio Sánchez de Mora ha pedido la palabra. Antonio. Hola, buenas, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí, sí. No, un matiz sobre estos temas, ¿no? Antes que estábamos hablando de la categoría social de los marineros y demás, sin ir en contra, ¿no?, de todo lo que se ha dicho, y es cierto que era pues un escalafón social, sobre todo la marinería, pues inferior. No hay que olvidar también de la sensación que circulaba en los puertos de toda la zona y sobre todo en Sevilla, de esa idea de la aventura, ¿no? Hay que recordar que estamos en 1518, 1519, van llegando marineros que vienen de América, que cuentan noticias de las aventuras de unos y otros, aquel que triunfó, aquel que ha traído algo de oro. En fin, había también dentro de que la marinería, pues entre la agricultura y la marinería, la salida laboral podía ser más o menos similar. Sí es cierto que estas expediciones de exploración, conquista, podían aportar ese añadido de, bueno, vamos a arriesgarnos, a lo mejor hacemos fortuna, a lo mejor conseguimos una mejora, y quizá eso pues mejoraba un poquito la categoría de algunos marineros, ¿no? Que se pudiera elegir a aquellos que parecían que venían con más ganas de prosperar, no sé. Y luego una cosa que quería comentar, lo que pasa es que antes no pude marcar bien, del tema de portugueses, castellanos y demás, es que habría muchos que no veían mucho la diferencia, ¿eh? El caso, ¿no?, que conocemos de este marinero ayamontino, para alguien de Ayamonte de principios del siglo XVI, yo no sé si se sentía más próximo de los marinos portugueses que de los intereses de la corona castellana. Claro. Mira, hay una frase que está rescatada en la segunda expedición, cuando Elcano ya ha muerto y por fin llega una de las naos allí, la nao Victoria precisamente, la segunda nao Victoria. Se produce un encuentro entre un grupo de castellanos y un grupo de portugueses que estaban allí, en la isla de Ternate. Bueno, se encuentran en el mar. Y el capitán portugués, capitán de esa chalupa, pregunta: ¿de dónde vienen ustedes? Y responden los castellanos: de España. Y dicen los portugueses: ya, de España sí, pero ¿de Castilla o de Portugal? Yo lo dejo ahí, ¿eh? Vale. Y me voy por el siguiente punto. Adelante. La higiene y la falta de espacio. Bueno, de hecho, Urdaneta, cuando le explica a Felipe II cómo era la ruta por el estrecho, primero le explica cómo era el viaje que hacían los portugueses. Y dice: los portugueses salen de España en abril. ¿Cómo que salen de España? Pues eso dice: salen de España en abril. Ahí queda, para la reflexión. Voy a por la higiene. La higiene y la falta de espacio. Yo he llegado a la conclusión de que la higiene y la falta de espacio era un problema para nosotros, pero que ellos ni lo veían. Hay una frase, hay un médico en aquella época, un médico de cámara, me imagino que habría más, de Carlos V, doctor Luis Lovera de Ávila, escribió un libro por aquellos años.
sobre, en fin, trata el tema de la higiene. Y dice lo siguiente, sobre el baño. A los señores de España que nunca lo han usado, no les será útil. Esta es la idea que tiene el doctor de cámara de Carlos V. Entonces, cuando nosotros hablamos de higiene, estamos hablando de una cosa que para la gente que iba en estas expediciones es como si les hablamos en chino. Sobre el tema de la falta de espacio, el agobiante problema que yo creo que hay quien ha estimado que habría 1 metro cuadrado por persona. Igual un poquito más, igual un poquito menos. A nosotros ahora eso nos resulta inimaginable. Y sin embargo, yo solamente he encontrado en una expedición en la que una persona se queja del problema del espacio. Y esta persona le llaman Mestre Joao, en realidad era castellano, era español, no sabría decir de qué parte. Mestre Joao, que era cirujano del rey de Portugal, es decir, un hombre de la élite, iba en uno de los barcos que hacen el descubrimiento de Brasil. Y le escribe al rey y le habla del problema del espacio que hay en ese barco. Yo creo que los marineros no lo veían tampoco. Es decir, que ambos problemas que a nosotros ahora, al enfocar cómo era una expedición, cómo se organizaba, pues nos chocan, nos parece algo, bueno, pues no sé, algo que tenían que procurar evitar o mejorar. Yo creo que simplemente son problemas que tenemos nosotros y que no tenían ellos. Lo dejo ahí. Nos quedamos más tranquilos, Julián. Adelante. Adelante. ¿Sigo? Sí, adelante, otro punto. Punto séptimo. Voy al siguiente punto entonces. Tenemos mucha información sobre las cuentas, sobre la contabilidad, y esto a veces resulta engañoso. Y, por ejemplo, pensamos que sabemos mucho, pero, por ejemplo, no tenemos ni idea de las relaciones personales. Os voy a dar un detalle. Yo cuando lo leí me quedé de piedra. Hay un juicio 10 años después de la circunnavegación en el que aparece un marinero que había estado ahí, que os sonará a todos, Nicolau de Nápoles. Es un juicio en el que la familia de la mujer de Magallanes trata de ventilar el testamento, de ventilar si la corona le debe dinero a ellos, que era el que le debería a Magallanes. En ese juicio, Nicolau de Nápoles, un marinero fornido de pelo en pecho, le preguntan, se presenta como testigo, entonces le preguntan, ¿usted conoció al hijo de Magallanes? Y dice, sí, porque ese testigo lo tuvo en los brazos muchas veces y que sería de edad de 6 meses, poco más o menos. 6 meses. Es decir, nosotros pensamos en un fornido marinero, cuchillo en los dientes, y en el juicio dice que él tuvo en sus brazos muchas veces al bebé en pañales y cargado de Magallanes. Las relaciones personales se nos escapan. Tenemos mucha información de números, pero se nos escapan. La segunda que os voy a decir, esta es de Cristóbal de Haro. ¿Cómo se explica que Cristóbal de Haro, un hombre que tenía un enjambre de relaciones con la corona y que no le interesaba para nada enfadarse con el emperador, para nada, puso en marcha, con un poder que tenía del Cano, un proceso contra la corona para que la familia del Cano pudiera cobrar lo que al final cobró, que fueron 200.000 maravedís? O sea, un señor que tiene muchísimos intereses, tiene un poder del Cano, lo que hace es cede ese poder a su propio criado y le dice, vete al juzgado y enfréntate a la corona. Y él pone la pasta, lógicamente, porque ¿quién la iba a poner? Estamos hablando de unas relaciones no sabría cómo calificarlo, de lealtad hacia alguien que ya se ha muerto, que merecen la pena ser contadas. Hay otras muchas cosas que no sabemos y que están escondidas por la contabilidad. Por ejemplo, a mí siempre me había creado la duda cómo es que no utilizaban el carbón de madera. Porque si tú tienes un problema de espacio y necesitas el combustible para hacer el alimento, lo lógico es que cojas la madera, en vez de comprar madera, compres carbón de madera.
En la contabilidad no aparece carbón de madera. Conclusión que sacamos, no se utilizaba el carbón de madera. Pues no. Porque luego nos enteramos de que en Tenerife, Magallanes enroló al menos a un hombre por la única razón de que sabía hacer carbón. ¿A dónde quiero ir a parar? A que, claro, como el carbón lo hacen los propios hombres, no figura en la contabilidad, solamente figura la compra de leña. Quiero decir que si nos pegamos a la contabilidad, nos vamos a pegar más de una bofetada, porque no está todo lo que es. Y nos puede llevar a un engaño sobre las cosas. Por ejemplo, has mencionado antes lo de que próximamente es el 8 de marzo, ¿no? Bueno, en la contabilidad siempre se habla de bizcocheros. Bizcocheros. Bueno, pues os voy a decir una cosa. El bizcocho lo hacían las mujeres. El 80% del personal que hacía el bizcocho de pan eran mujeres. ¿Por qué digo esto? Claro, en la expedición de Magallanes no lo sabemos. En Sevilla no lo sabemos. Porque lo hacían industrias, vamos a decir empresas, y el que daba el nombre era el varón que estaba al frente de la empresa. Pero cuando vamos a La Coruña, que no había empresas, ahí aparecen los nombres de las personas que cobran por trabajar y hacer el pan. Y os digo de memoria, si eran 10 personas, 7 eran mujeres y 2 eran hombres. Las mujeres cobraban 1/3 que los hombres. Luego, por narices, el pan lo hacían las mujeres, porque si lo hicieran los hombres, perderían competitividad por el sueldo. Entonces, claro, nos vamos a Sevilla y decimos, los bizcocheros. No, los bizcocheros no, las bizcocheras. Y eso se demuestra en La Coruña, cuando la Armada contrata directamente al personal, contrata mujeres y algunos hombres. Eso es un aviso para el exceso de contabilidad que tenemos y la falta, y nos contentamos con la información que nos dan, y hay que escaparse un poco de ahí y buscarle las vueltas. He terminado, el 7. Muy bien, recuerdo que hay comentarios interesantes en el chat sobre precisamente la manera de enrolarse o por qué se enrolaban unos y otros, de Sergio Afonso, de Claudio Rojas. Y Julián, no sé cuántos puntos tienes. Pero no vamos a quedar ni en la mitad. Bueno, por eso yo te iba a proponer que lo partiéramos en 2 presentaciones, es decir, hoy será la primera, los puntos que acordemos, vamos, o hasta una hora, y que luego hacemos otro día, pues hacemos otra, porque no sé qué os parece a los demás, a mí me parecen cosas muy interesantes, algunas verdaderamente nuevas, otras que arrojan luz, otras que creíamos que lo teníamos muy claro y ya nos has puesto la duda encima. Entonces a mí me parece muy interesante y para poder seguir con este ritmo que damos la palabra y que cada punto pues nos detenemos, pues yo te diría que vamos a seguir con algún punto más, pero que te emplazamos para otra nueva presentación, ¿eh? Bueno, vamos por el 7, vamos por el punto 7 y son 29. Bueno, pues, así que igual son 3, ¿eh? A este ritmo yo creo que van a ser 3 charlas las tuyas, ¿no? Tenemos por ahí creo que han pedido la palabra Antonio y Braulio, me ha parecido ver la mano, aunque a veces las manos suben y bajan. Tengo a Antonio. ¿Antonio? Sí, bueno, de las cuentas iba a citar a emplazar a Braulio a que hablase, o sea que porque sí, nosotros las cuentas las conocemos y no están todas las cuentas. De hecho, llama mucho la atención el que precisamente de esta expedición no haya como tal un libro de contabilidad como hay de otras expediciones. Antes se ha comentado la de Pedrarias Ávila, de Terra Firme, y hay otros libros de cuentas de Armada más. En el caso de Magallanes nos falta precisamente esa contabilidad, esa puesta en limpio de la contabilidad con una separación de los cargos y las datas, y sin embargo sí tenemos unas cuentas del diario de todo el proceso de preparación de la Armada que también son muy útiles, ¿no? Yo dejo a Braulio también que a ver si él quiere apuntar algo más del tema de las cuentas. Lo que sí quería decir yo, y ya con eso me retiro de hablar, el tema de los bizcocheros, de los bizcochos, que eso es un tema que he trabajado más. Es cierto que en Sevilla la dinámica del desarrollo de la flota de Indias, los viajes, digamos que
industrializó un poco lo que era la producción de bizcochos y la preparación, la adquisición de alimentos para todos los viajes, y la de Magallanes no es una excepción. He estado revisando hoy en los protocolos notariales y había una dinámica, había intermediarios que tenían la misión de hacer las contrataciones de los bizcochos para las armadas, al por mayor, digamos, y había molinos del entorno de Sevilla que se habían especializado en la producción de bizcochos para atender la demanda de estos viajes, ¿no? O sea que, independientemente de que quien los realizase en esos hornos y demás, interviniesen también las mujeres, eso no lo sé, y doy por hecho que debe de ser así también. Sí es cierto que había una profesionalización de la producción de bizcochos para todos estos viajes. Muy bien. ¿Alguna nota, Braulio, sobre sí, no. Simplemente, darle toda la razón a Julián en el sentido de que los historiadores no podemos aferrarnos a lo que aparece ni en la contabilidad ni en otras muchas fuentes. También hay muchas veces hay que intuir lo que hay detrás y en este sentido, pues claro, el tema de la leña, del carbón. También corremos el peligro de caer en lo contrario, ¿no? De inventarnos demasiado. Pero bueno, yo que voy a hacer un aporte que no tiene nada que ver, pero yo que soy de familia de panaderos y la verdad es que hay mucha tradición de que sean varones los panaderos y también, claro, había mujeres, ¿no? Pero digamos la producción artesanal industrial ha sido tradicionalmente, al menos en mi pueblo, pues de hombres, ¿no? Y desconozco qué pasaba en el siglo XVI, pero me imagino que habría de todo. Solo eso. Muy bien. Bueno, pues Julián, seguimos, si te parece. Sí. Estamos empezando a perder tripulantes, entonces un par de puntos, si te parece. Terminamos cerramos la primera sesión. Terminamos con este. Muy bien, adelante. A ver, la importancia de la luna y la importancia del viento. A ver, ¿por qué salieron el 10 de agosto? ¿Por qué no salieron el 15? ¿O el 9? ¿O el 6? Pues, ¿por qué estuvieron en Sanlúcar? Creo que fue el 20 de septiembre, ¿no? ¿Por qué estuvieron hasta el 20 de septiembre? ¿Por qué tanto tiempo perdido cuando en realidad iban tarde? Bueno, pues solo hay una respuesta, que es la luna y el viento. El día 10 de agosto era luna llena. Era imprescindible la luna llena para que con las mareas vivas el nivel del agua por el Guadalquivir permitiera una bajada segura. Eso no ocurre el día 5 y no ocurre el día 15. Podría ser el 9, podría ser el 11, pero tenía que ser con la luna llena. Bueno, os voy a decir una cosa. Sabemos a qué hora salieron. Ahora sabemos a qué hora salieron. A ver, yo he llegado a estudiar los documentos, la información que hay sobre cómo se navegaba el Guadalquivir. Es accesible, no es nada misterioso. Y hay una cosa evidente. Una armada tenía que navegar 1 hora antes de la marea y 1 hora después de la marea. No podía navegar fuera de ese margen porque el calado bajaba demasiado. Entonces, si sabemos cuáles eran las mareas de ese día, podríamos llegar a saber a qué hora salieron. Bueno, pues lo voy a decir. Salieron a las 5 de la tarde. La investigación de las mareas me la ha hecho el Instituto de la Armada, un instituto de la Armada hidrográfico. Y se ha determinado cuáles eran las mareas ese día, y la primera marea, la de la mañana, no la pudieron aprovechar porque era de noche. Entonces no sabemos con seguridad que de noche no podían bajar por el Guadalquivir. La segunda marea era a la tarde, y según un margen de error que, según el Instituto Hidrográfico, sería de algunas decenas de minutos, pero muy pocas, la hora de la marea estaría entre las 5:38 y las 5:52, según el margen de ellos, o sea, dan 14 minutos, y media hora, 1 hora antes tuvieron que dar la partida. Así que salieron por la tarde, ya hacia el final de la tarde, vamos a decir, bueno, avanzada la tarde. Eso parece bastante claro. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en salir de Sanlúcar? Por lo mismo. Sanlúcar, para pasar la masa de arena, necesitan nivel de agua y necesitan viento. Si no se dan las dos cosas, era un peligro. El día 20, efectivamente, no es el día de la marea alta, no es el día de la luna llena,
Es un día pegado a la luna llena. Los 2 días anteriores y los 2 posteriores tienen niveles de agua parecidos, relativamente parecidos. Entonces, yo he podido comprobar que hay más expediciones posteriormente que se tiraron un mes abajo, esperando a que las condiciones de la mar permitieran que los barcos pudieran salir con seguridad. La prueba de lo complicado de este viaje es que, tanto en el tramo de Sevilla a Sanlúcar como de Sanlúcar hacia afuera, tenían que utilizar pilotos de manes. O sea, no valían los pilotos de mar para resolver ese problema. Así que, ¿por qué razón, ya lo digo, por qué razón volvieron a Nao Victoria por África y no volvió por el Pacífico? Por el viento. Que no hay más. Por el viento, el monzón. Los portugueses tienen una expresión que es navegar con monzón, navegar con monsao, que es navegar en la época propicia con el viento propicio. Y los portugueses, las expediciones portuguesas, cuando abandonaban Ternate, siempre lo hacían noviembre, diciembre, enero. Nunca en la primavera, nunca, porque ya sabían que no se podía hacer. Entonces, hay que poner en clave cuando hablemos de estos hombres navegando, la luna y el viento. Bueno, muy poético y muy ilustrativo. Han levantado la mano Braulio y Luis. Bueno, yo, Julián, no voy a decir nada yo, sino que como yo he tenido muchas discusiones con Tomás Mazón sobre este tema de los vientos, a propósito de la Vuelta de la Victoria y de la Vuelta de la Trinidad, porque una fue por un lado, fue por otro, yo creo que para la próxima, que Tomás podrá asistir, creo, debes repetir ese punto porque os voy a echar a pelear a los dos a ver quién gana, porque yo tengo muchísimas dudas sobre este punto. Solo era decir eso. Gracias. Estupendo. Eso de las peleas me gusta. Y ahora veréis por qué. Muy bien, Luis. Sí, no, me ha parecido súper interesante este tema de las mareas y de cómo influían en la fecha de salida. Y solamente un apunte. Hay muchas expediciones que se quedan en Sanlúcar de Barrameda bastante tiempo, tanto de la corona como privadas, o sea, expediciones de una sola nave que se quedan en Sanlúcar esperando. A mí me da la sensación que llegaría un momento en que, aunque fuese por necesidad, digamos, náutica, ¿no? Por la marea, el viento y tal, pero yo creo que hacían de la necesidad virtud, porque hay muchos ejemplos de expediciones que aprovechan para cargar en Sanlúcar productos de la zona que en Sevilla eran más caros, por ejemplo, vino de Jerez, alimentos de toda esa zona. Era más barato transportarlos a Sanlúcar que remontar todo el río con ellos hasta Sevilla. Pero es muy interesante. Y me ha recordado también una expedición que fue la de Pedrarias Dávila, que sufrió un desastre saliendo de Sanlúcar por un problema con el viento y tal, en el que barcos colisionaron, tuvieron que volver a puerto, perdieron un montón de tiempo, y eso mostraba la dificultad de ese puerto. Y también me recuerda que el rey Fernando llegaba un momento que le preocupaba esos temas, y él sugería que se pasasen a Cádiz mejor, pero por una serie de motivos y de intereses y tal, pues prefirieron seguir haciendo las salidas desde Sanlúcar. Yo en ese tema que has comentado ahora, yo he llegado a la conclusión contraria, y es que yo llego a la conclusión de que Isabel la Católica y Fernando pusieron la casa de contratación en Sevilla precisamente por la seguridad que suponía, de cara a armadas extranjeras, la imposibilidad que tendrían de llegar hasta Sevilla por el Guadalquivir. Es decir, que lo que era un problema era al mismo tiempo un poco la salvaguarda de Sevilla. Es difícil salir, sí, pero más difícil es entrar. Sí, no, claro, militarmente es mucho más seguro, sí, estamos de acuerdo. Y después tiene una ventaja, que es que Sevilla es un núcleo de población mucho más grande, hay muchos más capitales, tiene un campo alrededor muy amplio que permite aprovisionar las flotas. O sea, tenía una serie de ventajas que eran, por un lado, objetivas, y por otro lado, que los mercaderes de Sevilla se encargaban de hacer valer, ¿no? Pero claro, sí que hubo siempre esa posibilidad de decir, bueno, ¿y Cádiz?
Y de hecho, si recuerdo bien, la primera intención de poner el monopolio comercial de la corona con América, la primera intención era ponerlo en Cádiz. Estoy hablando de la época de 1496-97, pero después se abandonó y terminó pasando, cuando se estableció la casa, se hizo en Sevilla y establecieron el monopolio allí. Bueno. Muy bien, pues si te parece, Julián, dejamos aquí tus 29 puntos y te emplazamos para una nueva ocasión que ya veremos, ¿no? Sí, más adelante. Estos sábados, más adelante. Ahora, como siempre, quiero dar un par de mensajes. La próxima tertulia, que será, Dios mediante, el 6 de marzo, a cargo de Susana García Ramírez. Susana, que nos va a hablar sobre esa exposición del Museo Naval sobre la primera circunnavegación. Y agradecerte también, Susana, tus intervenciones de hoy, como las de todos vosotros, los que habéis intervenido directamente o también en el chat. El chat, os recuerdo que hay mensajes muy jugosos en el chat, a veces es información, a veces son comentarios, o a veces, por ejemplo, estoy viendo un anuncio de Enrique. Bueno, Enrique Simón, creo que es una invitación, me lo hace a mí en privado, pero creo que él va a estar en Sevilla haciendo la función conferencia sobre la lluvia y le gustaría invitar a quien esté en Sevilla. Bueno, pues ya sabemos, a Braulio, Antonio. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Enrique y los que estéis en Sevilla o cerca, que podéis quizá veros próximamente. El día 10 de marzo, es entre semana, será miércoles creo que es, habrá esa, iba a decir pelea, como antes comentaba Braulio, pero es ese desafío del que ya habíamos hablado entre Tomás Mazón y Dani Gerona, el investigador, el historiador filipino. Esto será dentro de la programación del Instituto Cervantes, por tanto, formato Cervantes, formato seminario, no formato reunión. Ya os enviaré también el enlace, aunque aparecerá en el Facebook del Cervantes, y va a tomar el formato de juicio, más que un combate entre Magallanes y Elcano, o sea, entre Tomás y Dani, pues va a ser como un juicio a Magallanes y un juicio a Elcano, también con otro formato que intenta pues ser un poquito original en este panorama que tenemos con tantos webinarios. Pues hay que buscar fórmulas que atraigan al gran público. Esto va dirigido al gran público. Agradecer pues la presencia de María Saavedra, que casi no ha dormido, igual cual que Rafael Rodríguez Ponga, pues estaban en estos seminarios también que os recuerdo, en los que organizados por la cátedra del CEU con la Universidad de Guam, y a los que os interese, pues todavía hay una serie de sesiones. Es un programa muy rico, ¿no? Brevemente, en pocos días llegará el Juan Sebastián Elcano a la isla de Guam, que como sabéis fue la primera tierra que tocó la expedición después de cruzar el Pacífico. Y bueno, también veo que Miquel Chamizo vuelve a estar con nosotros tras algunos días de ausencia. Miquel, no sé si has coincidido con Pedro Bonet, sois los dos músicos del equipo, y me parece que no habíais tenido ocasión de coincidir en ninguna de las sesiones, o sea que hoy pues estamos al completo de músicos. También hay otro, no sé si hay otro Enrique, no sé si es Enrique Gómez, porque veo a Enrique Simón, claro, pero hay otra pantalla con el nombre de Enrique, pero sin imagen, y es quizás... Soy yo también, Javier. Claro, Enrique. Porque tengo en el ordenador y en el iPhone por problemas técnicos aquí, hasta que los... Bien, bueno, no eres el único que tiene dos, lo cual a mí me confundís, porque me vengo arriba, porque veo más números y digo, qué bien, vamos a batir el récord, y luego tengo que descontar los que estáis dos veces, pero muy bien, estupendo. Y bueno, nada más, no quería tampoco terminar sin hablaros de un librito que me ha hecho llegar Claudio, nuestro embajador de Chile, no sé si lo recoge la cámara,
y que me parece una delicia. Vamos a ver, este es el librito, y digo librito porque es pequeño, pero me parece fantástico. El viaje de Magallanes ilustrado, ediciones Biblioteca Nacional. Y en realidad va contando la historia del viaje con unos dibujos, con una capacidad de síntesis fenomenal, y me parece un instrumento de divulgación, sobre todo para gente que no tiene ni idea de la exposición, para niños, para jóvenes, y me parece un vehículo magnífico. No sé, Claudio, embajador, si el libro está disponible, si se puede comprar por Amazon, o en fin, o cómo se puede acceder a esta publicación. Espera, el micrófono. Sí. Gracias, Javier, y bueno, gracias a todos los navegantes y todos los tripulantes que hoy día subimos a esta conversación tan fascinante. El libro fue una edición especial que se hizo dentro de los esfuerzos que celebró Chile en la conmemoración de los 500 años. Es un libro de una tirada específica y está dirigido, tal como dices tú, más bien a hacer esfuerzos de difusión del viaje hacia jóvenes y chicos de colegio, con el objeto de sensibilizarlo de lo que era este gran desafío y la innovación que significó el alma y el espíritu del descubrimiento, ¿no? Entonces fue un esfuerzo que se hizo específico en una edición especial, y lo tiene Chile y la comisión que se creó de nivel presidencial para la celebración de los 500 años. Muy bien, muchas gracias. Ahora le toca el turno a Filipinas. También hay muchas actividades programadas por la comisión del 5º centenario. También quienes estéis interesados, pues podemos facilitaros esas actividades que va a haber. Y nada más, también agradecer a Miguel Lourenço que se nos haya unido también tras algunos días que no le habíamos visto. Y bueno, pues gracias a todos, y gracias y enhorabuena a Julián y también a John, por supuesto, por lo que creo que ha sido una tertulia interesantísima, y además con un formato ágil, que yo creo que está muy bien. Habrá una segunda y quién sabe si una tercera, porque si has tocado 7, 8, en fin, no me salen las cuentas con 2 tampoco, Julián. Madre mía. Eso está muy bien. Muy bien, pues que tengáis todos muy buena semana o muy buena quincena, y la próxima cita 6 de marzo con Susana. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias. Gracias.